Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Nos encontramos en otro programa más de Pensando Decide, de nuestra emisora Difundir Radio y Difundir TV. Nos alegra inmensamente que nos podamos encontrar nuevamente en la noche del lunes, como lo tenemos, un tiempo particularmente que nos invita a reflexionar y a pensar. Hemos dicho siempre que los seres humanos somos los seres que estamos condenados a ser libres. No, somos libres y debemos aprender a vivirlos en toda la plenitud. Hay quienes piensan que la libertad es una condena, no, es todo un acto de responsabilidad maravillosamente grande. Y para ello, pues queremos dialogar en el día de hoy con Antonio Peñuela, un activista por la libertad y promotor de la batalla cultural. Ya eso nos dice muchísimo precisamente frente a los grandes retos que la sociedad de hoy enfrenta. Todos lo vivimos en los entornos de familia, lo vivimos en el entorno educativo, lo vivimos desde el punto de vista de los marcos políticos que nos dirigen y orientan. Hemos dicho que los políticos son importantes dentro de la sociedad, pero tienen que tener conciencia moral y si no, no sirven absolutamente de nada. Si no tienen ética, si no son responsables de sus actos y del compromiso social, pues lastimosamente están perdidos. Entonces apuntamos a eso. Antonio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias padre, muchas gracias a la audiencia. Feliz de estar acá y me encanta hablar del tema tanto de la batalla cultural, del tema de la libertad y del tema de la moral. Bueno, aquí nos dicen que su formación académica está hecha en énfasis de política, relaciones internacionales. ¿Candidato a magíster o ya lo terminó? No, estoy en candidato, estoy en desarrollo. De la Sergio Arboleda. De la Sergio Arboleda. Ya recuperamos un poco todo el honor de la universidad, porque es necesario también plantear eso, porque si el contexto de lo académico de alguna manera falla en esos cimientos, pues también es un poco peligroso para nosotros, ¿no? De acuerdo, la Sergio es una casa de bastante procura ser, y lo ha hecho a lo largo del tiempo, un semillero de ideas, tanto de la moralidad, ¿sí?, de los valores tradicionales y sobre el papel y el rol del civismo. Familia, derecho y propiedad. Entonces, familia, civismo y propiedad, y cómo irradiarlo, sobre todo tanto a los estudiantes y ellos a su vez a sus familias y a su entorno, tanto al empresarial como al entorno social en general. Entonces sí es una gran referencia. Sin embargo, lamentablemente otras ideas contrastan y muchas veces terminan no en los lineamientos de la universidad, sino muchas veces externamente llegan y contagian. Entonces la batalla hay que darla tanto en las universidades internamente, porque tristemente a veces uno piensa que la Sergio son bastiones de la moral, en términos conceptuales, que lo es. Y debe serlo, porque es que hay necesidad de que tengamos esos referentes y marcos importantísimos, y si no nos destruimos. Claro, y otras universidades de ese alineamiento. Sin embargo, lamentablemente estas oleadas progresistas terminan muchas veces inmersas en la universidad, en la academia, y en algunos profesores y en muchos estudiantes. Entonces a veces es preocupante, porque como lo saben mimetizar muy bien y lo saben disfrazar muy bien, sin darse cuenta uno termina estando en un concepto académico ya viciado de origen. Cuando uno dice, espera, aquí ya hay una falla en términos de qué es la libertad conceptualmente, qué es un derecho conceptualmente, y ya empieza la malinterpretación de esos mismos conceptos, y eso cómo impacta a la academia, a los estudiantes y a la política. Que es fácilmente que se va colando absolutamente por todo. Además estamos en una sociedad que es bastante vulnerable. Uno de los principios más graves que hemos puesto nosotros en riesgo hoy es el de la verdad, ¿no? Entonces, con esta, podríamos decir, acomodo desde el punto de vista de lo que significan los valores, pues la primera sacrificada ha sido la de la verdad, ¿no? Es decir, esa ha terminado sepultada y se volvió solamente idea personal, pero parece ser no haya un concepto que nos aúne, y yo creo que es la mayor crisis que estamos viviendo en términos de eso, porque es que todo se vuelve finalmente entonces lícito y todo es posible. Además, con un concepto que venimos defendiendo desde hace mucho rato, es que es mi verdad, es mi posición, ese es mi principio, es así como yo lo defiendo. Entonces, hemos perdido la conciencia de lo comunitario y entramos en un terreno donde la individualidad, y en la individualidad cabe todo,
y nos terminamos también lastimosamente fracturando muy grandemente, ¿no? Yo creo que es totalmente acertada esa lectura. Estamos en un tema del relativismo posmoderno en la área jurídica, donde ya hay un relativismo legal, en la área de la moral, obviamente, y la moral como el parámetro de conductas y lineamientos sociales, totalmente subvertidos, donde cualquier cosa es válida, ¿sí? Y el relativismo cultural, y el relativismo cultural, que es como se impregna ya en la sociedad, en sus manifestaciones artísticas, de productos culturales, etcétera. Entonces estamos en una etapa del posmodernismo y en una etapa del relativismo en todas las áreas. Y aún más, hasta la misma academia, filosóficamente, conceptualmente, socialmente y políticamente, entra en esa digamos, tendencia, ¿sí? Y se va cimentando cada vez más eso. Y es preocupante, porque eso lo que desemboca es a cualquier cosa es derecho, cualquier cosa son las leyes, cualquier cosa es cualquier conducta que en cualquier criterio histórico es punible, actualmente ya entonces no es punible, sino es una deuda ancestral o es una deuda social, y entonces ya tenemos que la víctima es ya, el victimario ya no es victimario, sino es víctima de la sociedad, y entramos en lo más preocupante es este relativismo jurídico. El que estamos viviendo hoy, particularmente el país. Usted aquí dice que tiene varias luchas, particularmente desde el gobierno nacional, desde del gobierno distrital, planteado justamente desde esas concepciones que se tienen hoy y cómo muchos marcos jurídicos, culturales, políticos han tenido un viraje que lastimosamente entró en el terreno de las individualidades y que perdió el concepto de la universalidad y de alguna manera también de lo comunitario, ¿no? Entonces aquí hoy pues nos metieron fue en peleas grandísimas, porque lo que tenemos es enfrentamientos. En vez de defender derechos, pues terminamos haciendo mucho más vulnerables a las personas y entramos en un terreno que se va a convertir, Dios no lo quiera, pero en un lugar de batallas muy fuertes por las concepciones que se tienen desde todas las lecturas que estamos haciendo, ¿no? De acuerdo, o sea, lo más peligroso del tema de la administración vigente, sin desconocer que antiguamente, o sea, las anteriores administraciones lo que hicieron fue pavimentar este escenario, o sea, las anteriores son corresponsables de lo que actualmente tenemos. Sin embargo, esta es la apoteosis de una serie de fallas estatistas de la sociedad, donde se relativiza todos los conceptos y termina con esas falsas quimeras de, por ejemplo, ese ecofanatismo que lo esboza en la ONU, lo esboza en diferentes escenarios, donde o es el apocalipsis climático que ellos venden, o si no es el estatismo que ellos pregonan, afectando obviamente la libertad y la productividad de la sociedad, etcétera. Donde, por ejemplo, terminamos nosotros pagando, entre comillas, unas deudas ancestrales y unas deudas sociales a unos grupos y unos colectivos y a unos GAO, unas organizaciones criminales, que se les intenta subsidiar a través de una compensación histórica. Ahí está el concepto operando de Rousseau, de la sociedad, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, entonces nosotros somos corresponsables del crimen y por consiguiente tenemos que subsidiar o pagar esto para que por favor el muchacho no delinque o haga esto, y van consolidándose esas narrativas. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque terminamos tolerando crímenes de tácitos, o sea, terminamos, porque ya es relativo el mismo concepto de crimen. Entonces va permeando el tema jurídico, que es gravísimo, y aparte el tema, y es algo gravísimo también, es la instrumentalización de la gente. Entonces la instrumentalización de la mujer por el feminismo, la instrumentalización del indígena por el indigenismo, la instrumentalización de los afros por toda esta cultura woke. Entonces la instrumentalización de los mismos jóvenes en todas sus sueños, aspiraciones, usados simplemente para caudillar político, para enquistar a unos politiqueros que viven de esas desgracias ajenas y usándolos y sosteniendo una especie de deuda histórica y sobre todo una especie de victimismo constante, y lo que al final lo que se traduce de eso es el saqueo permanente de parte de la población a través de estos impuestos que se exageran para sostener la otra parte de la población, muy al camino kirchnerista, peronista del justicialismo social, que lo enquistó tanto en Argentina. Lo estamos viendo acá, la replicación del mismo modelo. Nosotros con esas narrativas, esas justificaciones, estamos soportando un pocotón de grupo no productivo en la sociedad y totalmente instrumentalizado a través de todas estas narrativas tan nefastas. Bueno, y en estos dos puntos de unión, usted mismo lo decía y lo reconocemos, creo, absolutamente todos, que hemos tenido unos
políticos también que lastimosamente se olvidaron realmente de unos grupos sociales muy importantes, no se les permitió un determinado crecimiento, no se promovió la dignidad de esos grupos también. Ahora estamos en el otro extremo totalmente. ¿Cuál, según su concepto, sería el punto de equilibrio para poder decir en un momento determinado entre quienes son los nadies, que en palabras de la señora vicepresidenta, que son los que nunca han tenido oportunidad absolutamente de nada, que nunca han contado en decisiones, porque aquí lo que hicimos fue revertir de tal manera como la pirámide de lo social de lo que teníamos, porque pues teníamos siempre mandatarios de castas políticas, de clanes muy organizados. Ahora nos encontramos con el totalmente otro, que es el opuesto a esa misma realidad. Habíamos tenido una clase dirigente que era toda empresarial y que se le ha olvidado también muchos compromisos desde el punto de vista de lo social. Nos encontramos en un punto que es importantísimo socialmente, que hay necesidad de encontrarle los puntos de unión y de quiebre reales y lógicos que permita que no terminemos en enfrentamientos, sino que realmente construyamos un tejido social importante que sustente estas dos realidades, entre una clase que se ha sentido negada absolutamente por todo y ahora se siente quien deudora y entonces por el día hay que pagarle absolutamente todo, otros que terminan defendiendo los derechos. ¿En qué punto nos podemos encontrar según la concepción de lo que vemos desde aquí ahora? Y desde el activismo de la libertad, mira, hay dos temas claves o dos puntos claves que toca, y es el primero es el concepto de los nadies y la dignidad. Y nosotros hablamos de dignidad, y a través del concepto del derecho real de dominio, que es el respeto irrestricto a la propiedad privada de cada cual, usted está reconociendo la dignidad del otro, del contrario, del otro, ¿sí? Del otro. En ese orden de ideas, lo que nosotros buscamos es que la sociedad, digamos, los afros, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, sean completamente dignos, ¿sí? Tanto ante la ley como ante la otra parte de la sociedad, y no instrumentalizados como lo hacen estas narrativas. ¿Por qué es tan grave la instrumentalización? Porque lamentablemente les llenan del odio, de la división ya no de clases sociales, del marxismo clásico de clases sociales, sino ya ellos lo que hacen es inocular el odio, digamos, aplicando a Gramsci, ellos aplican a Gramsci el odio contra el contrario de su narrativa. Entonces, al afro lo llenan de odio contra el blanco, al indígena lo llenan de odio contra el mestizo, a la mujer lo llenan de odio contra el hombre, al joven lo llena de odio contra su contrapartida del adulto. Entonces, al ambientalista, entonces lo odian con el capitalista. Entonces empiezan a inocular ya no el sindicalista contra el capitalista, que era lo clásico, Que eso es lo clásico de los... sino ya ahorita a todos estos sujetos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando operan estas ideologías venenosas, lo que hace es que la sociedad termine, o ese grupo social o esos grupos sociales terminen resentidos frente a la contrapartida. Y ahí es donde está el problema. Lo que nosotros buscamos es todo lo contrario, dignidad de cada uno, que sean dignos de cada uno, y eso se hace a través de la libertad, no a través del progresismo que los utiliza y los esclaviza. Y al final, ¿qué les vota? O sea, que al final, ¿cómo les vota? Un subsidio, que es como una especie de hueso para tenerlos contentos. Entonces es un lisiamiento mental. Por ejemplo, lo podemos ver con el feminismo. Nosotros lo que buscamos son mujeres, no voy a quitar la palabra empoderadas, quitar esa palabra que ya está tan instrumentalizada por ellas, sino potencializadas. O sea, que una mujer sea dueña de empresa o dueña de su casa, de su conjunto, que tenga Ya en las últimas elecciones tenemos un número significativo de mujeres en el ejercicio de la política. Y por ellas mismas, pero no como utilizando el lenguaje del feminismo, que las usa, las instrumentaliza y las hace ver como víctimas sociales, que en algún momento uno puede hacer una lectura de que hubo unas injusticias, claro que han habido unas injusticias, pero eso no significa que seamos corresponsables de esas injusticias la otra parte de la sociedad. Entonces, eso por un lado. Y otro aspecto, que es el segundo, que me parece supremamente interesante, es cuando usted habla de que los que hablan ahorita de los nadies y las nadies y los nadies, que es la señora Francia Márquez y el petrismo como en general, ellos que no eran parte de la casta, que eran la crítica a la casta, ahora se volvieron casta. Por eso yo los bautizo la neocasta progresista. Porque, y eso es donde una de las tesis de nosotros es, el petrismo es el fracaso del estatismo. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos criticaron a lo largo de su proceso revolucionario y de su activismo político a lo largo de 20, 30 años, lo están haciendo. O sea, ellos llegan al poder
Y todas las prácticas politiqueras que tanto criticaron, la unión de clanes políticos regionales, baronesas políticas, clanes en la costa, en diferentes lugares del territorio, ellos lo hicieron. O sea, ellos hicieron lo mismo que tanto criticaban. Lo otro, colocaban el nepotismo que tanto criticaban, lo empezaron a hacer. El despilfarro del erario público lo empezaron a hacer con el famoso edredón de ganso y todos los gastos suntuarios que no eran necesarios. Entonces ellos se volvieron casta. O sea, ellos lo que, digamos, tuvieron como objetivo vencer, criticar, quitar, digamos, esa politiquería que tanto criticaron, se volvieron la politiquería, se volvieron clientelares, se volvieron las mismas prácticas. Entonces pasamos de una casta a otra casta, sino que esta casta empieza con ese mensaje victimizador. Ya es la causa de que somos las víctimas de la historia, pero son casta. Entonces son la neocasta progresista y ahí ustedes están haciendo lo mismo. Por eso es que nosotros decimos lo que hay que hacer es no instrumentalizar a la sociedad. Y un ejemplo, por ejemplo, de la fundación me parece extraordinario. Nosotros tenemos sensibilidad social, pero se hace a través de fundaciones, de manos privadas, de la filantropía y no de politiqueros que usan a la gente para un beneficio propio. Porque, por ejemplo, el tema típico de los niños de La Guajira o los niños del Chocó, usted lo oye en todas las propuestas o consejos, o asambleas, o diputados, o cámara de representantes, senadores. Todos van a hablar de la pobreza en el Chocó y la pobreza en La Guajira. Y que los niños de La Guajira y que la pobreza, que es una tragedia. Eso es una tragedia. Claro, indudable. No podemos taparnos los ojos tampoco para verlo. Es una tragedia. Pero siempre los politiqueros hablan de esa tragedia, ¿es para qué? Porque cuando llegan al poder con esas banderas, los problemas sociales siguen y ellos sí salen con los bolsillos más llenos y el problema estructural sigue. La solución para precisamente esos dramas sociales que nos deben preocupar a todos es la filantropía como esta fundación. Una filantropía que uno diga, venga, organicémonos como sociedad y llevemos agua potable allá, llevemos productividad, llevemos una escuela, llevemos una unidad productiva, llevemos empresas, llevemos capital, llevemos psicólogos, trabajadores sociales de una manera de los ciudadanos. No esperando al politiquero que los usa. O sea, el politiquero usa las causas sociales para hacer política, llegar a los puestos de poder, llenarse los bolsillos de recursos e irse. Y el problema sigue. Entonces, por eso nosotros decimos potencializar la sociedad. O sea, ejemplos como de la fundación, de esta fundación, es la clara forma de solución social, que es a través de la sociedad, llamémoslo así, salva a la sociedad. O sea, la sociedad rescata y tiene sensibilidad social sin esperar al politiquero que usa e instrumentaliza a la gente. Pero tenemos esa conciencia ya, finalmente, podríamos decirla social dentro de nosotros, porque uno de lo que siente es que nosotros los colombianos somos una sociedad pedigüeña, siempre nos sentimos pobres, nunca queremos aportar. Quien tiene lo que hace es una defensa finalmente también porque pervertimos las cosas, una fundación para poder entonces evadir solamente los impuestos que se tengan, pero no que sea tampoco realmente una solución práctica, donde uno dice, yo siempre he insistido en que pues, la pobreza no genera sino pobreza también. Entonces, no podemos pensar de que uno del pobre va a ir a repartir riqueza, no la tiene, por ende pues la riqueza hay que buscarla en los sistemas productivos y entonces hay necesidades de desarrollar capacidades, potencialidades. Tenemos un sistema educativo que no educa para nada, porque no sirve para nada, lastimosamente. Tenemos que repensarnos desde las regiones, en los sistemas educativos, para que desde esa misma concepción también podamos decir, venga, la vocación que cada región de Colombia, en estos 32 departamentos que nosotros somos y que tenemos obligatoriamente que mirarnos es en esa gran riqueza, a qué apunta y desde ahí tienen que estar también los planes de educación. Entonces tenemos que comenzar a promover a nuestros muchachos, a moverlos en el sentido del compromiso de la responsabilidad social, pero la capacidad empresarial también. Que no se piense toda la vida solamente como un sencillo dependiente, sino como un emprendedor, ¿no? Yo creo que le atinó al concepto mejor, se la voy a democratizar. Lamentablemente Colombia y el problema del estatismo y el progresismo es que convierte a la sociedad en una sociedad perigüeña. Ese es el gran problema del efecto social del estatismo, digamos en la capa social, es que los vuelve perigüeños y licia a las capas sociales. Yo me acuerdo un videito de esos que ponen como de memes en los grupos de WhatsApp,
2 chicas hablando de Petro, 2 señoras creo que eran en la costa, tenían 30 años, 35 años, una edad productiva, completamente, digamos, con sus capacidades motoras a full dar, estaban sentadas mediodía y estaban diciendo, yo no voy a votar por Petro porque no me ha dado el subsidio que me prometió, voy a votar por este que me va a dar más cosas, sentadas. Entonces, y antes haciendo chistes del uno, el otro, que yo no voy a votar por este porque es que no me ha dado lo que me tiene que dar. Y yo decía, espere, ¿en qué momento terminamos, con qué narrativas llegamos a este punto de que la sociedad la volvimos perigüeña, una sociedad productiva? Se entiende que cuando hay una situación social dura, en un momento duro, de pronto personas de adulto mayor, niños abandonados, que se entiende que uno puede ayudar financieramente, monetariamente. Hay grupos que se necesitan, claro, obligatoriamente ser subsidiados. Exacto. Pero salvo esas situaciones que son puntuales y muy específicas, y uno no significa que uno no tenga sensibilidad, claro que la tiene, la mayoría de los subsidios que se están entregando son a edades productivas y a personas y capas productivas completamente, que tienen todas las capacidades para trabajar y literalmente se lician mentalmente y esperan el subsidio muy cómodos en una hamaca, y ese es el problema, se vuelve una sociedad perigüeña y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque empiezan los ciclos de pobreza y como usted mismo bien lo dice, esos ciclos de pobreza es una vorágine. Se empieza a sumergir y a sumergir y a sumergir y a sumergir y a sumergir. Lo vemos ahorita en Argentina ya, donde la mitad de la población está asustada porque van a perder sus 10.000 pesos, personas completamente productivas, pero que están tomando ron, tomando cerveza, esperando subsidio de 100.000, 200.000 pesos del gobierno, y que se asustan porque se los quiten y porque las van a poner a trabajar. Entonces, ese es el problema del estatismo, es volver a la sociedad perigüeña. Y en el otro tema, que empiezan a ver malo al productivo, al que genera empleo, al que genera productividad. Empiezan a verle malo al empresario y antes lo empiezan a ver como con rabia, como es que este tiene, entonces yo no tengo es porque este tiene, ¿sí? Y empiezan esa dicotomía marxista clásica de resentimiento de esta persona tiene, entonces, uy, este tiene carro, este tiene apartamento, este tiene empleados, yo no tengo, entonces me lleno de rabia con él. Y yo no tengo es porque él tiene, cuando al revés, precisamente necesitamos muchos empresarios, muchísimos empresarios, para que, como usted muy bien dice, la única forma es crear riqueza. Entonces los empresarios son los que crean riqueza. Entonces cuando crean riqueza, claro, ¿a qué hacen con la riqueza? Invierten, ahorran, gastan y contratan nuevas personas. Y así la persona que no tiene dice, oiga, yo empleo un momento, ahorro, después tengo mi negocito, después mi negocio, después emprendo, y generar esa cultura de la virtuosidad, de la productividad, lo que nosotros llamamos la cultura del capital. Pero lamentablemente está mancillada porque se ve negativo, se ve como algo arrasador, destructor. Eso se ve como lo que es que acaba con los bienes, que termina lastimosamente negando las posibilidades del ser humano. Esta semana en un foro que hacíamos, alguien planteaba, porque la sociedad del futuro muy seguramente no habría muchos trabajos para hacer, pero que estaría para que nos desarrolláramos mucho más desde el punto de vista espiritual. Nosotros en el concepto creacionista, una de las cosas que entendemos es que el trabajo, además de ayudar a la transformación del mundo, cree y crece en la persona también un sentido de corresponsabilidad con el entorno donde vive, porque es que a nosotros no nos dieron todo hecho. Nos dieron la materia primera, pero nos dijeron, esfuércense. Yo no les construyo las casas, pero les doy el barro. Les permito que ustedes se encuentren el fuego, calienten y entonces cocinen sus ladrillos y hagan sus casas, transformen materia. Pensar en una sociedad como esa me parece impresionantemente difícil. Yo creo que eso es la eternidad, pero mientras estemos sobre la humanidad tenemos que hacer un proceso transformante, el ser humano enriqueciendo el entorno, transformando las realidades en las que tiene, lógicamente con la conciencia con la cual nos tenemos que mover. La casa común no la podemos destruir, es decir, cómo llegamos también a no tener ese apetito voraz de acumular, sino de poder llegar a vivir con dignidad en todos los grupos, que es a donde creo que tiene que ser el punto absolutamente claro y que la sociedad se tendrá que poner muy rápidamente de acuerdo, porque al paso que vamos, pues vamos en una carrera muy loca y muy destructora. De acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, lo primero es que ellos lo encuadran y ya lo satanizan.
es con el concepto ahora de que acumular capital, la cultura del emprendimiento lo ven como si eso fuera el apocalipsis climático. O sea, ahorita utilizan todo el tema climático para mostrar que esa voracidad del capitalismo lo que hace es destruir la humanidad y el planeta y los seres sintientes. Entonces con eso está mal producir, está mal tener, está mal hacer. O sea, eso se llama, ellos tienen un culto a la pobreza. Eso es un culto a la pobreza. Y eso es gravísimo. Para los otros, no para ellos, no. Eso, porque eso, a ver, aquí, exacto, o sea, aquí volvemos al contexto porque, pues es decir, hablar de los Castros con pobreza sería imposible pensarlo. De los Maduros con pobreza sería imposible pensarlo. De los Kirchner con pobreza sería imposible pensarlo. La pobreza está puesta, pero en otros puntos. Claro, ¿no? o sea, la pobreza es para el mensaje, para las capas sociales. Ellos sí viven como el señor aquí en Chía, en una casa de 3.000 millones, zapatos Ferragamo, viajes de, eso sí, los contaminantes de sus aviones, ahí sí no les importa contaminar. Lo mismo que hace la señorita Francia Márquez con su helicóptero, con sus viajes a África. Entonces, claro, ahí sí, ellos viven como reyes, pero la pobreza es buena para el resto de la sociedad. Entonces es el culto a la pobreza y eso es gravísimo, y ahí es donde nosotros decimos es que defender el capital y defender la propiedad privada no significa no tener sensibilidad. Claro que hay que tener sensibilidad, pero la sensibilidad nace y obviamente se comparte entre conocidos, no se impone a la fuerza estatal, se obliga a una parte de la sociedad, se le saca a través de impuestos para dársela a otras y haciéndolo ver a uno como el malo, que digamos al empresario como el malo. Pero creo que la educación también tiene que luchar en eso para tratar de hacer seres mucho más sensibles, ¿cierto? Porque es que cuando entramos en un concepto de que yo lo tengo todo, que yo no carezco absolutamente de ningún bien, cuando pienso que todo el mundo va con el estómago lleno, yo lo tengo por un caso típico cuando yo iniciaba aquí la construcción de esta obra y el trabajo en torno a personas que venían víctimas del conflicto, en situación de desplazamiento de todo. La señora llegaba y me decía, y vivía supremamente bien, estaba llorando porque era una pobre y le quedaban 13 millones de pesos de su marido solamente como subsidio de vida, y mensualmente le giraba 13 millones para vivir completamente sola. Pero en su, digamos, estoicismo de su propio ser, ella salía y decía, ¿dónde están los pobres que yo no los veo? ¿No? Entonces podemos llegar a una cierta ironía de la vida cuando vivimos en eso, que terminamos por ser irónicos. ¿Cómo así? Que todo mundo va con la holgancia que usted puede caminar, con la tranquilidad que usted puede, el servicio que usted puede tener, la comida que usted puede botar y de todo. No, realmente Colombia es un país muy desigual, hay situaciones muy difíciles, y taparnos los ojos para hacernos ciegos desde el punto de vista social yo creo que es muy grave. Pero eso muchas veces viene dado por ciertos sistemas educativos, por entornos familiares que no permiten solidarizar ni hacer reconocer esas necesidades y por ende ser capaz de transformarlas también, porque no es solo el hecho de que se dé una limosna, es cómo estructuralmente se piensa que se tiene obligatoriamente que salir de allí. Yo creo que la clave en todo, y es que la pobreza existe y la desigualdad existe, y lo que su merced dice, mucha gente no tiene qué comer. La solución o la pregunta aquí es ¿qué método solucionar esto? El método del socialismo, el método del progresismo es repartir lo que ya existe, repartirlo. Entonces dicen, entonces cojamos la riqueza ya creada, la poca riqueza ya creada, y la empezamos a repartir por tagadas. Entonces, y obviamente esos criterios de repartición son subjetivos y políticos. O sea, a los que votaron por mí, a los que son como mis posibles clientes para próximas o futuras elecciones. Entonces es la instrumentalización del hambre. ¿Sí? O sea, yo tengo aquí, ya cogí la repartija, entonces yo ahorita doy con ese criterio. La otra solución es precisamente lo que nosotros planteamos, es la solución ¿cuál es? No dar el pescado, sino dar la caña, ¿sí? Dar las herramientas, lo que ahorita usted decía, tenemos el barro, pues nosotros construyamos la casa. Entonces eso que se llama la productividad, la creación de riqueza. Entonces en ese orden de ideas es primero, limpiarle, no más que limpiar, porque no será limpiar, sino quitar la percepción, la satanización que hay alrededor de la figura del empresario, y mostrar que realmente el mayor beneficiador y generador de riqueza y beneficiador social es el capital.
es la productividad, es el empresario. Sin el hecho de que no tenga sensibilidad, claro que nosotros decimos hay una sensibilidad social, pero precisamente es a través de la productividad y es que la productividad no es ese gran conglomerado financiero o ese gran conglomerado industrial, sino es el señor que dice, bueno, voy a empezar a hacer unas arepas y voy a vender en la esquina de mi casa, o voy a empezar a abrir una peluquería, o voy a empezar a abrir una pollería. Ese señor, ahí ya empezó una unidad productiva, porque cogió unos ahorros, ¿sí? O un préstamo de un familiar o de unos amigos, y compró algo, compró unos dulces o compró alguna herramienta, un bien, y lo está vendiendo, lo está ofreciendo al público, y así está generando productividad. Entonces, la productividad o el empresario, las unidades productivas, lo que habla Mises, la función empresarial no es de ese gran millonario, sino es la persona que coge capital o ofrece un bien o un servicio a la sociedad y suple una demanda, y con eso gana unas utilidades y las vuelve a gastar o invertir en la misma sociedad, y empieza a generar un círculo de productividad. Eso es lo que nosotros decimos, crear torta, aumentar la torta. Lo que hace la izquierda o lo que hace el progresismo es repartirla con criterio político, y una vez satanizando al que genera la torta. O sea, tras el hecho, el que genera la torta es el malo del paseo. Entonces aquí es como, venga, quitémosle eso. Obviamente, no significa que esas cuestiones, por ejemplo, las personas tacañas o las personas insensibles, no es bueno. O sea, tengan sensibilidad, claro que sí, pero no tenemos que despertarle, tiene que ser un programa social muy importante, y hay que comenzarlo desde la cuna, precisamente con los niños. Ya crecimos con un grupo de personas que son muy sensibles frente a muchas realidades, pero hay necesidad de crear un mayor sentido de solidaridad y de entendimiento, que el otro es mi hermano, y hay necesidad de que viva bien. Sí. Entendiendo también de todas formas que el sentido porque a mí me preocupa muchas veces cuando se habla de la pobreza, es en qué bases a veces terminamos haciéndolas nosotros, ¿cierto? Porque a veces pensamos es del americano medio, ¿cierto? Entonces, para poder decir que estamos más o menos y medianamente bien. Pero es que para llegar al americano medio necesitaríamos 300 mundos como el que tenemos hoy de tierra, para poder repartirle los 8.000 millones de hombres, es decir, y no tenemos sino este planeta. Sí, y pensar en 300 veces la tierra que tenemos hoy, para repartirla entre los 8.000 millones, pues eso es imposible definitivamente para poder llegar allí. Yo creo que también hay necesidad de poner ciertos límites a esa avidez moral de consumo y de opulencia que finalmente a veces se crea en ciertas culturas también, ¿no? Sí, hay una cosa que digamos, lamentablemente tiene como un prejuicio, digamos, cuando se habla del capitalismo, del capital, es asociarlo con consumo y opulencia o derroche o gasto. Paradójicamente, eso es, o sea, cuando uno defiende la vida, libertad y propiedad, y la propiedad en general, pues usted tiene unos recursos, tanto usted los puede, digamos, gastar de su mayor criterio, un criterio, digamos, investigativo, educativo, social, como también banal, que lamentablemente esas personas que terminan gastándolo banalmente, es lo que ese es como el estereotipo que existe. Entonces se ve al millonario en el yate gastando. Eso es lo que nos han vendido, y eso porque es que eso es lo que sale por la televisión, eso es lo que nos promueve el cine mientras estamos esperando todavía. Entonces lo que sale es esa opulencia, entonces, y eso es lo que hemos entendido finalmente. Entonces, como claro, entonces la gente dice, no, pero por ejemplo, ¿cuántos niños muriéndose de hambre, y esta gente gastándoselo en fiestas, en derroche, en rumbas, entonces esta cuestión tan estrambótica? Entonces ahí es donde la gente dice no, y empieza a inocular ese resentimiento hacia. No, nosotros hablamos desde ahorrar, una cultura no del consumo, sino del ahorro, porque ya el ahorro, la contrapartida del ahorro es la inversión. Entonces, si hay una sociedad que tiene o sea, nosotros actualmente en Colombia tenemos es irónico, las sociedades, digamos, de primer mundo, entre comillas, las sociedades industrializadas son sociedades que se construyeron a través del ahorro, y que por eso tienen tantas tasas de capital, y digamos tienen tanto exceso de capital que terminan derrochándolo o digamos gastándolo de esa manera. Nuestras sociedades son todo lo contrario, paradójicamente somos sociedades propensas generalmente al consumo. Entonces, como se piensa que no se va a tener mucho en el futuro, entonces lo poquito que llega se gasta. Entonces lo que nosotros decimos es al revés. Promovemos es una cultura del ahorro,
¿sí? Del ahorro, no del gasto, del ahorro, porque el ahorro implica trabajo, esfuerzo, implica cronograma, implica una meta, porque usted ahorra para algo. Ahorro para el carro, ahorro para un negocio, ahorro para mi apartamento, ahorro para estos zapatos, ahorro para estar... O sea, genera una programación y eso es lo que nos falta. Ya obviamente, si ya las personas tienen su capital, su trabajo ahorrado o su capital y se lo quieren gastar en banalidades, pues eso es triste, pues háganlo, ¿sí? Eso ya es una cuestión de su criterio, pero uno va a decir, intenten no hacer eso, intenten invertirlo en productividad o en gastos que realmente sean constructores para la sociedad, educativos, de entretenimiento sano, ¿sí? Nosotros no estamos diciendo o promoviendo ese consumo de opulencia. Lamentablemente siempre lo va a haber. Aún más, sea una sociedad rica o pobre, esa opulencia o ese gasto así también lo va a haber. O sea, por ejemplo, muchos de los lugares, digamos, de bajos ingresos, los fines de semana son bacanales. Entonces, no es cuestión tanto del ingreso, sino de la cultura. Entonces, sí, claro, eso opera siempre. O sea, tenemos problemas que nos gastamos siempre más de lo que finalmente producimos. Y hay gente que inclusive gana muy bien, porque yo me pongo a mirar hoy, por ejemplo, el mundo de la construcción. Todo lo que finalmente como capital produce, y lastimosamente muchas personas viven endeudadas cuando se sacan 180, 200 mil pesos diarios en ciertos artes que se han ido perfeccionando y que cada vez son más costosos en medio de nosotros, porque muchos técnicos que aunque no tengan el título pero son especialistas en hacer sus cosas, tienen unos ingresos muy pero muy buenos, pero la cultura es un derroche impresionante frente a ello y no saber precisamente poder ahorrar. exacto. Antonio, me ha impresionado una cosa constantemente suya. Usted siempre habla de un plural, nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? A ver, ¿de dónde hablamos? Porque nosotros hemos creado desde el grupo Agenda Libertad, un grupo, digamos, de la batalla cultural. ¿Qué significa la batalla cultural? Significa derrumbar mitos sociales, mitos académicos y mitos que como sociedad nos hemos aferrados a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, el Estado tiene que solucionar todos los problemas sociales, cosa que no es cierta. ¿Sí? Que las deudas históricas, eso no es cierto. Entonces, todos esos mitos que configuran la realidad política y social, nuestro trabajo es derrumbarlos y esbozar, ofrecer ideas, como por ejemplo el ahorro, ¿sí? Por ejemplo, el enfoque clásico del Estado, que es enfoque hacia la justicia, lo que es la justicia, el concepto de qué son los derechos verdaderos, qué son falsos derechos. Bueno, esbozamos un contenido y eso lo hacemos en un grupo de personas, porque la idea es que ahorita que pasó las campañas políticas, la mayoría de candidatos de cualquiera partido siempre decía vote por mí. O sea, esa era la lógica del candidato, vote por mí, como que la gente fuera una estadística y ya. Cuando nosotros lo que estamos diciendo es, lo importante es que la gente se apropie de la idea, no que vote por Antonio, sino que se apropie de lo que uno está diciendo, porque es que esas son ideas que digamos, el derecho natural, que lo ha esbozado toda la escolástica española, toda la escolástica también italiana, y se ha desarrollado toda la cuestión de, digamos, desde Aristóteles vienen esas ideas desarrollándose. Entonces, la idea es que la sociedad se apropie de esas ideas. Entonces, cuando yo hablo del nosotros es todas las personas que se han identificado con estas ideas y que se las han apropiado y que trabajamos en el activismo, porque por ejemplo nosotros nos conocimos porque pusimos unos pendones en los puentes de Bogotá, en algunos puentes en la 30, en la 80, en los Héroes, contra el gobierno y contra la administración actual. Entonces somos un grupo que nos hemos identificado con causas, la causa pro vida, ¿sí? La causa por la libertad, la causa en contra del progresismo. Entonces, este grupo de personas, pues nos hemos identificado, nos hemos instruido, nos hemos formado, ahora tenemos espacios pedagógicos, ¿sí? Cine también para llegar con el tema cultural a más gente. Entonces, por eso nos vemos como una familia, como un Muy grupo. bien. Entonces, por eso yo hablo siempre de nosotros. Pues es que es importante que quede claro para nuestra audiencia, porque cuando hablamos el nosotros, pues porque Toda de la gente pronto que cree en una batalla puede sonar a esos clichés que tan fácilmente encarnamos a otros, pero finalmente nos encarnamos a nosotros mismos solamente, ¿cierto? Sí. Entonces terminamos el discurso. Es un grupo extraordinario que están invitados todos y hacen todos los televidentes, Bueno. enfocado a la batalla cultural. ¿Y cómo trabajan ustedes? ¿Cómo están organizados para hacer ese tipo de situaciones? ¿Dónde se encuentran? ¿Bajo qué marcos? ¿Cómo operan ustedes? ¿Cómo operan? ¿O eso es libre? ¿Llego yo? ¿Los días me aburro y me voy?
o eso me No, asocia, eso qué pasa ahí. Ok. O sea, es un grupo completamente abierto, o sea, libre. ¿Sí? O sea, no hay ninguna carga de obligatoriedad o de cuota o nada de nada de ese estilo. Somos un grupo de personas, ¿sí? Muchos académicos que nos cansamos de esta instrumentalización del progresismo y decidimos aportar a la sociedad. ¿De qué manera? Alquilamos un sitio, un salón social de alguno de los amigos o algún café. Hacemos charlas cada 15, 20 días y hablamos y invitamos a las personas, colocamos los flyers en las redes sociales, en las diferentes cuentas, en la calle, ¿sí? Y hacemos charlas sobre por qué es tan nefasto el progresismo, por qué es tan nefasto la izquierda, qué significa la libertad, qué significa la dignidad humana, qué significa la responsabilidad, ¿sí? Que es muy importante. Y eso lo venimos haciendo. También hemos tenido otros recursos, por ejemplo, cine. Entonces en el cine hacemos también en un salón social de un amigo, obviamente lo alquilamos, hacemos la propaganda, la publicidad y vamos y vemos una película, digamos, temática sobre un tema particular relacionado con la coyuntura o sobre un concepto político y la analizamos entre todos. Entonces vamos como grupo, ahí tenemos promedio reuniones de 20, 25 personas, 30 personas, compartimos, compartimos algo de comer, un sándwich, por ejemplo yo tengo algo que se llama sándwich libertario, entonces con un sándwich, bueno, después de la explicación de la charla comemos, hablamos un ratico y mantenemos eso. Y también organizamos temas de activismo en la calle. Entonces, por ejemplo, vamos y pintamos un puente que ha sido grafiteado con mensajes de odio. Entonces vamos y nos organizamos, decimos este fin de semana vamos, está tal puente, llevemos pues elementos de ropa que se pueda lavar o que no hay problema, que si se ensució pues no hay rollo, y pintamos. Entonces pintamos el puente, o vamos a un puente peatonal y ponemos nuestras vallas, le hacemos llegar los flyers a las personas del día a día, de la calle, normal, los invitamos, y hemos organizado también plantones contra el gobierno, marchas también contra el gobierno. Entonces, ese ha sido, y los aportes de donde han venido, de nosotros mismos. O sea, ha llegado gente de Twitter, ha llegado gente de la academia, ha llegado gente por Instagram, y dice, oye, me interesa, yo quiero participar. Nos escribe, claro, tenemos una comunidad de grupo de WhatsApp y nos encontramos. Y obviamente es libre, hay personas que van a una charla, no vuelven, o van y se quedan enganchados. O sea, no es ninguna camisa de fuerza. Porque no se trata de como fotocopiar a la gente, porque eso no es una tarea de fotocopiar, sino es crear una sociedad crítica. O sea, el mensaje en el fondo es que la sociedad sea crítica frente a lo que le plantea el poder, frente a lo que le plantea a los políticos, frente a lo que le plantea estas ideologías que nos están permeando. Entonces, eso es lo importante, formar una sociedad crítica. Y hay herramientas también, o sea, por ejemplo, nosotros tampoco no las sabemos todas, hay personas que ya han hecho un trabajo investigativo impresionante y lo referenciamos, decimos, en ese tema no somos expertos, pero está este contenido que sí ha profundizado este tema, jurídico, económico, y conectamos a la gente como puente. Mire, acá está este centro de pensamiento, este otro, que pueden instruirse sobre esos temas. Entonces es una especie de puente de otros centros de pensamiento y de visibilización de contenido de la batalla cultural contra el progresismo. Eso es básicamente. Bueno, pues me alegra muchísimo. Gracias, padre. Bueno, digamos una palabra sobre el movimiento Provida, que creo que también es una de las situaciones bien complejas en la sociedad que estamos viviendo. Pues lastimosamente hoy no hay cultura Provida, hoy lo que hay es definitivamente lo que es. Primero porque ese mismo movimiento desde el punto de vista de lo que significa el pensar que el cataclisma se nos vino encima y que el apocalipsis ya llegó y que todo esto, entonces lo primero que están es condenando también a todo el que piense de alguna manera diferente. Entonces la primera batalla es, pues acabemos con el ser humano, que es el primer bicho al cual hay que eliminar, ¿no? Eso se está permeando muy fuertemente, inclusive en los niños. Les han creado una cultura terrible, porque donde tiene mayor valor el animal, sin demeritar los animales, porque tienen también un valor dentro de la creación y son importantes dentro de nuestra organización, porque pues el creador así lo puso, pero pensar que el ser humano es un ser libre, tiene grandes responsabilidades sobre esta tierra, pero pensar que lo vamos a destruir y que los ataques han sido frontales por tratar de acabar con la vida en todas las formas, porque han habido batallas desde todos los medios, pues creo que nos toca obligatoriamente también decir una palabra sobre eso antes de que concluyamos nuestro encuentro. Claro, total. Mira, el tema Provida, y me encanta esta parte porque lo que ellos buscan realmente es, ellos no lo van a decir de frente. Por ejemplo,
ecofanatismo actual, el ambientalismo fundamentalista actual, no es, o sea, nos lo venden de una manera como sensibilidad ambiental, lo cual nosotros somos sensibles ambientalmente. Pero lo que realmente es el ambientalismo es, velan al humano como un virus, como el virus de la Tierra. O sea, esa es la vanguardia de los ambientalistas modernos, y de la vanguardia ambientalista es que ven al humano como un virus. Y obviamente a un virus, ¿qué hay que hacer? Exterminarlo. Entonces, lo que busca al final el ambientalismo fundamentalista es la contracción de las tasas de crecimiento. Y obviamente por eso van tan de la mano con la cultura del aborto y la cultura del asesinato del aborto. Entonces, y eso es gravísimo. Y obviamente, como ellos sí saben táctica comunicacional muy asertiva de saberlo vender, no su vanguardia, sino la parte, entre comillas, sensible de la sociedad, entonces eso es lo que lamentablemente ha irradiado y ha permeado. Y lamentablemente en las elecciones en Bogotá vemos que la mayoría de votación fue pro abortero. O sea, realmente personas pro vida o candidatos pro vida fueron muy poquitos los elegidos. Nosotros hicimos el mapeo, fueron aproximadamente 5, de carácter 6 máximo, de carácter de frente pro vida. La mayoría muy desdibujados, muy guabinosos, muy lo que diga la corte, ¿sí? Pero los otros, todos, con el mensaje de llamar falso el derecho. No es vendible tampoco, de todas formas, hoy por eso. Es difícil. Llegamos a ese punto de poder decir, de que inclusive desde el punto de vista político lo pusimos en esa talla, y es de que usted se declara demasiado pro vida, usted piensa con determinados valores, pues usted es un peligro social, entonces claro, finalmente es mejor que no los elijamos allí, ¿no? Exacto, entonces o sea, digamos, tenemos mala fama, y eso es gravísimo, pero, y ahí sí yo me da culpa, yo soy pro vida hasta el tuétano, y he salido en muchas marchas pro vida, las he también desarrollado y organizado, y si hay un mea culpa, lamentablemente, y con todo el cariño de varios activistas pro vida, lamentablemente, y obviamente con el respeto obviamente de nuestra fe, lamentablemente el mensaje pro vida a la sociedad no sale del hecho confesional, siendo importante, pero nuestra argumentación, porque esa es la contraargumentación que hacen los pro-choice, los que hacen los aborteros o los abortistas, es que saquen, digamos, el famoso estribillo de ellos, saquen los rosarios de nuestros ovarios. Ese es el argumento fundacional de todos las feministas radicales y de todo el feminismo radical y misándrico que existe, es saquen la religión. Y lamentablemente nuestro argumento, que es importante, claro, nuestra confesión religiosa, obviamente hay un argumento fundacional y de la cosmovisión que obviamente parametriza por qué se es pro vida, pero nuestro argumento tiene que tocar también la arista secular. O sea, la arista jurídica secular, para contradecirles la narrativa y la argumentación, cosa que ellos se blindan muy bien en eso. Entonces, por ejemplo, cuando ataquemos las 3 causales del aborto, cuando ataquemos lo que ha hecho la Corte Constitucional en relación al aborto, hay que atacarlo con fundamentos estrictamente jurídicos, no por desconocer el valor de la fe, porque obviamente lo tenemos en nuestro norte y nuestro parámetro inicial, pero el argumento para ganarles a ellos es secularizarlo, y lamentablemente los movimientos pro vidas se quedan cortos al respecto. No significa que no hayan abogados pro vida, pero lamentablemente el mensaje de la acción visible pro vida en la calle no sale de la arista religiosa. Por ejemplo, muchas veces fuimos a hacer plantones pro vida y haciéndole la contrapartida a las feministas. Y lamentablemente los plantones pro vida eran en oraciones, que está bien, pero un plantón político tiene que tener el elemento del concepto político paralelo al concepto confesional, ¿sí? Entonces ha habido esa falla, y claro, las feministas se burlan, obviamente ellas se burlan porque dicen, no, es que el argumento de ustedes no nos van a ganar estatalmente, porque ya tenemos la jurisprudencia a nuestro favor. Entonces ahí es donde yo les he dicho, nuestro desafío como movimiento pro vida es poderle contradecirle a las feministas sus fundamentos jurídicos. Y la única forma es demostrar cómo el aborto no es un derecho, sino es un asesinato. Demostrarlo jurídicamente y conceptualmente. Y desmontar jurídicamente y conceptualmente las 3 causales. Si nosotros lo tenemos claro y empezamos a martillar al respecto y empezamos a quitarle
el piso ideológico de las feministas, podemos empezarle a ganar a los pro-aborteros y que la causa pro vida empiece a ganar fuerza, como lo hizo muy bien Milei en Argentina, que él siendo confesional, él es católico, pero los argumentos que él dice en la prensa, en los escenarios de debate, siempre deja en ridículo las tesis feministas. Porque claro, él va contra el argumento inicial. Es que ustedes están con una contradicción, es que ustedes lo que están defendiendo es un asesinato, es que eso no es un derecho. Y ellas dicen, no, es que la Corte Interamericana lo dijo, es que aquí, bueno, ya no sé cómo se llama la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, el equivalente allá de la Corte Constitucional ya no lo dio, ya es ley, ya la Cámara de Diputados ya lo aprobó, etcétera, 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 etcétera. Él dice, no, igual puede decir, como la esclavitud, puede todo el mundo estar de acuerdo en un momento de la esclavitud, pero sigue siendo un acto indigno. En este caso, la ley puede decir que es ley, que es justo y que es derecho, pero eso no deja de ser un asesinato. Entonces, la argumentación del derecho natural, que es ese elemento que ha hecho Milei, que ha hecho Agustín Laje, que nosotros aquí lo hacemos, eso se llama derecho natural, que va sobre el derecho positivo, el derecho de los hombres. Y el derecho natural tiene su raíz bíblica. Entonces, claramente, si nuestra argumentación es el derecho natural, podemos contraargumentarle a las feministas y ganarles, porque quedan sin piso. Y eso es lo importante, o sea, ganarles esta guerra ideológica. Es que tenemos que ganarles esta guerra ideológica, contradiciéndole sus argumentos. Y por eso es tan importante la formación y la pedagogía. Y estamos totalmente de acuerdo. Antonio, se nos acabó el tiempo, pues le agradezco muchísimo su generosidad. Padre, Esperamos en otro momento podernos encontrar y ahondar sobre otros temas también de relevancia e importancia para ello. Así que, pues, muchísimas gracias. Invite a nuestros queridos seguidores a que se conecten con nuestro programa y, pues, de igual manera también piensen y decidan responsablemente con la sociedad que tenemos delante. Claro. Y lo que vivimos hoy en el presente, pero lo que está por venir. Total. No, pues amigos, televidentes, seguidores, pues invitarlos. Me encanta que este ejemplo de fundación es la prueba de que no se necesita el Estado, un politiquero, para tener sensibilidad social, que es la sociedad organizada que, teniendo sensibilidad propia, se ayuda a que hay una impresionante labor social para abuelitos, para niños, en pedagogía, en varias áreas, y eso es la prueba de que nosotros mismos podemos ir solucionando tantos problemas sociales que tenemos sin esperar al politiquero. Y en segundo lugar, acá siempre estoy pendiente de una invitación, de todo, para seguir profundizando el tema de la batalla cultural, de esta guerra ideológica, de irnos formando e invitarlos a seguir nuestras páginas. Todas son Hispalibertario en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Hispalibertario. Igual también me pueden contactar y hacemos... ¿Hispa con H o sin H? Con H de hispanismo. Vale. Entonces, aquí desde Bogotá podemos ir trabajando el tema de la pedagogía y claro, me pueden escribir por los DMs y yo les respondo y bienvenidos a la batalla cultural y hay que ganarlo. Gracias. Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.